amigos, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Vamos a empezar con una nueva sección del Pollo Urbano que se va a llamar las entrevistas del Pollo Urbano, que se van a transcribir de una parte en nuestra revista textualmente y de otra ustedes las van a poder disfrutar en streaming en nuestro canal del Pollo Tube. Están grabadas en directo y vamos a empezar para iniciar este capítulo nuevo con una mujer fenomenal, joven, que va a ser una bomba en Teruel. Ni más ni menos que se trata de Esther Peirat, que es la presidenta del PAR en Teruel. Creo que lo he dicho bien, ¿no? En Teruel. Perfecto. Vale, no es usted de Huesca o de Zaragoza, en Teruel. En Teruel. Vale, ya queda todo pues claro. Vamos a ver cómo se define Esther en 3 palabras para que nuestros espectadores le vayan cogiendo a usted la medida. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí esta tarde con todos vosotros. Y bueno, la verdad es que la pregunta es un poco complicada para definirme con 3 palabras, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que siempre he sido y soy una persona leal, comprometida y sobre todo muy aragonesista. Vaya, eso está bien. ¿Por qué se mete usted en política? Bueno, la verdad he sido siempre una persona con mucha iniciativa, con mucha vocación de servicio público y, por supuesto, he sido toda mi vida muy luchadora por los intereses de Aragón, de nuestros aragoneses y por los intereses de nuestros turolenses y de nuestros andorranos. Dense cuenta que yo vengo de Andorra, de Teruel, y toda mi vida ha estado vinculada a esta lucha por el territorio y a esta lucha por mi pueblo y por mi provincia. Muy bien. Le vamos a recordar cosas que a los políticos a veces les fastidian un poquito, pero como están en la prensa, pues hay que decirlo, están ahí, forman parte de su currículum. En 2019 usted dijo, en 4 años sin el PAR, el gobierno, imagino que se refería usted al gobierno de Aragón, en 4 años sin el PAR en el gobierno no ha habido proyectos para Teruel. En esta legislatura marcada por el COVID, en la que el PAR está en el equipo de gobierno, ¿nos puede usted explicar brevemente los proyectos que se han llevado a cabo para que se altere el planteamiento anterior que usted hizo? Es cierto que el partido aragonés en Aragón y en Teruel, sobre todo en Teruel, que es la parte que a mí me compete en este momento, ha sido un partido estratégico porque yo creo que 40 años de andadura en esta trayectoria nos hace tener en el territorio de Teruel proyectos como Dinópolis, Motorland, el aeropuerto de Caudé, y esto es cierto que se ha hecho gracias al partido aragonés. Hoy en día hemos seguido luchando porque el tema de la despoblación en un territorio como es Aragón, donde hay muy poca población en un territorio muy disperso, hace que tengamos que generar y sacar adelante nuevos proyectos como pueden ser pues esa firma de ese convenio que el vicepresidente del gobierno de Aragón anunció hace muy poquito con la empresa Oxaquim en una población que ha sido castigada por el cierre de la térmica de Andorra como es la mía. No es porque yo sea andorrana, pero sí que es cierto que el cierre de la térmica ha supuesto un mazazo para esa zona, porque Andorra ha dado mucho con esa térmica, tanto a la comarca, a la provincia, como a Aragón y a España. Ha dado también a España. Entonces, los proyectos que hay ahora son más de tipo empresarial, esa aportación y esa llegada de empresas en la que estamos trabajando y en la que el vicepresidente del gobierno está trabajando sin descanso para asentar esa población y que emerja nuevamente esa economía en nuestro territorio en Teruel. Muy bien, Esther, me da usted pie para hacerle una pregunta evidente. En los últimos días ha estado de actualidad el derrumbe, lo hemos visto por todos los medios, de las chimeneas de Endesa en Andorra, que es su tierra, su terruño. Unas torres que la han acompañado durante toda su vida. A mí me gustaría saber qué sintió usted al ver cómo esas torres tan significativas de la zona se derrumbaban. Bueno, a mí siempre me ha caracterizado mi sinceridad y os voy a ser muy sincera, aunque esto a veces me ha jugado malas pasadas. La verdad es que lloré. Viendo el derrumbe de las 3 torres de refrigeración de la térmica,
de Andorra lloré, porque yo soy una persona que llego a Andorra verdaderamente por el traslado de mis padres con la empresa Endesa al territorio de Andorra. Yo he nacido allí. Andorra es un pueblo muy bonito y muy característico porque tiene una zona que es la zona del pueblo de toda la vida, y luego está en la zona del poblado de Endesa. Yo me he criado ahí, entonces toda mi vida ha estado muy marcada por esta empresa, pues porque las cosas de la vida son así. Y pues tanto mis padres, mi hermano, mis tíos, mis amigos y yo, incluso acabé mi formación académica, mi etapa académica la acabé haciendo mis prácticas de la licenciatura de Derecho en la central térmica. Entonces, evidentemente, el sentimiento ha sido de tristeza y evidentemente las lágrimas fueron imposibles de contenerlas. Muy bien, vamos a hacer una pregunta que no está en el programa, porque claro, nosotros tratamos de conocer a nuestros invitados. ¿Usted piensa que en Andorra, después de este desastre, se va a echar para adelante? ¿Usted tiene cosas que hacer para que eso suceda? A ver, el tema del cierre de la térmica, como digo, ha supuesto un mazazo, y es cierto, y no nos vamos a engañar, que es difícil, pero evidentemente si algo tengo en mi cabeza es la ilusión que le estamos poniendo, y sobre todo desde el departamento que lidera Arturo Aliaga, que tiene que ver con todo este tema, pues esa atracción de empresas y ese asentamiento de empresas. De hecho, no puedo dar detalles, pero se está trabajando en ello, y la verdad es que yo afronto esta etapa con ilusión. ¿Que va a ser duro? Mucho. No vamos a engañar a nadie, porque es un tema duro, porque Endesa ha sido una empresa donde ha generado muchos puestos directos y muchos indirectos, y hemos vivido toda nuestra vida en torno al carbón, y esto pues ahora tenemos que cambiar un poco esa ideología y esa forma de trabajar que se tenía en la cuenca minera. Bueno, pero la suerte que usted tiene es que su jefe, además de ser su jefe, es el que maneja la pasta del gobierno de Aragón. O sea que echará un cuarto a espadas allí en Andorra, teniendo a una representante como usted. Bueno, evidentemente mi jefe ha estado muy vinculado a Andorra por el tema de la térmica. No maneja toda la pasta que nos gustaría, pero sí que es cierto que nuestra consejería tiene que ver con la industria, porque es la consejería de industria, y yo sé, y así lo creo, que va a gastar todos sus esfuerzos para que Andorra, esa transición justa, se firme ya lo antes posible, y para que todos los proyectos posibles se instalen en nuestra zona, que en este sentido estamos trabajando todo el mundo, y bueno, todos los que pertenecemos a Teruel, y sobre todo su departamento. Muy bien, querida Esther, vamos a pegarle un sombrerazo a la entrevista, y usted es diputada, y entonces nos gustaría saber, y para que lo sepan también nuestros espectadores, cómo es trabajar un día en la Aljafería. Bueno, sí que me gustaría que mis espectadores me conociesen un poco más. Yo soy diputada autonómica representando a la provincia de Teruel por el Partido Aragonés, pero soy concejal del Ayuntamiento de Andorra, y he sido desde 2011 presidenta de la comarca Andorra-Sierra de Arcos en lo orgánico, o sea, del comité comarcal. ¿Cómo es mi vida un día en la Aljafería? En la Aljafería, como todos sabéis, tenemos una labor que es legislativa y otra labor que es más de control, donde una parte de nuestro tiempo lo utilizamos para realizar todos esos plenos que se pueden ver y nos siguen por la televisión, y otra parte, pues estamos en comisiones. Nuestro día en la Aljafería, evidentemente, llegamos y lo primero que hacemos es fichar, que es lo más importante, y luego pues empezamos con nuestra actividad. Nos preparamos los temas, cada uno, bueno, pues cada diputado se lo prepara en sus despachos, y luego pues nosotros, como al ser un grupo donde somos 3 diputados y Arturo estar en la consejería y en la vicepresidencia, estamos mi compañero Jesús Guerrero y yo. Llevamos 6 comisiones cada uno, nos repartimos así nuestro tiempo acudiendo a las comisiones, defendiendo los intereses de nuestros aragoneses, y luego con la celebración de los plenos. Cuando termina mi etapa en las Cortes, porque evidentemente vamos ciertos días a la semana, comienza mi etapa en Teruel,
que no deja de estar presente en las Cortes. Entonces, mi etapa en Teruel es una parte orgánica y otra parte institucional como concejal del Ayuntamiento de Andorra. Y bueno, pues la vida de un político en el territorio es muy apasionante. Ya, bueno, qué barbaridad. Bueno, vamos a ver, ¿usted se imaginaba en el 2019 que iba a formar parte de un gobierno que parece un rancho? Porque ahí está el PSOE, la Chunta y Podemos, solo falta, no sabemos quién sería la guindilla, pero bueno, menos mal que queda el PP para que esté en la oposición, porque si no... Bueno, yo tenía claro una cosa, porque uno de los eslogan de una de nuestras campañas fue el centro necesario, y yo sabía que al final estaríamos para centrar Aragón y para luchar por los intereses de los aragoneses, que es para lo que estamos en el PAR y lo que une al PAR. O sea, ustedes son como el cucharón del rancho. Bueno, para darle vueltas para que no se queme. Como el cucharón del rancho no, somos el centro necesario. Vale. Ese centro necesario en todos los gobiernos para centrar las políticas. No, está muy bien porque la verdad es que es una de las grandes habilidades que ha tenido nuestro presidente y por lo tanto su gobierno es haber sabido hacer precisamente un rancho. Mientras todos los demás están a castaña limpia, aquí en Aragón parece que estamos siendo ejemplo de que bueno, las cosas se pueden hacer. ¿Cuál es la relación que usted tiene con estas formaciones? Con los demás, con Podemos, con Mira, Chunta. Me preguntaban hace mucho que definiera lo que está siendo este cuatripartito. Yo diría que estabilidad. Es evidente que nosotros somos un partido de una ideología muy diferente a la ideología que pueda tener la formación política de Podemos. Pero al final, yo creo que lo que nos une y lo que a nosotros y por lo que nosotros luchamos y centramos este gobierno es por defender los intereses de los aragoneses. Bueno. Y en eso yo creo que aragonesistas no nos puede quitar nadie esta atribución y hemos luchado siempre por los intereses de Aragón, porque además tenemos una particularidad como partido. Nosotros no dependemos de Madrid. Entonces esto es una ventaja para poder luchar aquí por los intereses de los aragoneses. Bueno, no está mal. También es verdad que los demás partidos, cuando llaman a Madrid, es para pedirles pasta, que tampoco está mal. Ustedes solo le pueden pedir al señor Aliaga, que ya el pobre hombre ya no debe saber dónde colocar los dineros. Bueno, vamos a ver. Su labor parlamentaria la hacen en la Aljafería y a mí me gustaría saber, porque es un sitio tan bonito donde usted está trabajando, que cuál es la relación que usted establece con ese lugar de trabajo. ¿Le sirve de inspiración a usted el estar en ese entorno? La Aljafería es un monumento emblemático y evidentemente yo creo que todos los que tenemos la gran suerte de poder trabajar en este monumento nos sirve evidentemente de inspiración. O sea, que están ustedes a gusto trabajando allí. Sí, la verdad es que es una suerte poder trabajar. Pero usted, que es una mujer tan echada para adelante, tendría que proponer a sus compañeros que ir todos con chilaba, unos turbantes, y alguien que bailara por las tardes, por el Parlamento, por allí, ¿no? También. Estaría bien, ¿no? Estaría bien, aunque no sé si sería muy serio, pero estaría bien. Bueno, pero nos lo pasaríamos bien los demás. Sí, en lugar de estar viendo las comisiones que dice el señor Perico, dice que tal, pues verles allí a ustedes bailar. Hombre, usted no quedaría mal. Bueno, usted quedaría muy bien. Yo les invito a mirar más comisiones, porque hay algunas que son verdaderamente divertidas, bueno. Sobre todo la de sanidad. Vale. Bueno, divertidas y donde se tocan temas especialmente sensibles, porque como todos sabemos, con la salud no se puede jugar, pero sí que hay un cierto debate entre diferentes posturas políticas que es interesante. Bueno, vamos a un asunto muy importante que nos agobia a todos porque no sabemos cómo resolverlo, estamos todos pensando y siempre miramos hacia ustedes porque en teoría son los que nos lo tienen que resolver. Llevamos más de 20 años hablando de despoblación. Parece ser un tema recurrente en todas las legislaturas. ¿Cree usted que van a aportar algo, están en camino para que esto no sea esta sangría que está siendo, que tenemos un territorio prácticamente con índices desérticos? ¿Ustedes van a poder hacer algo? ¿Están en condiciones de solucionarnos esto o nos tenemos que coger todos y...? Bueno, al final la despoblación supone una lacra porque vivir en el territorio y que todos los servicios estén acondicionados en el territorio es complejo porque cada vez
la población está también más envejecida, pero nuestra obligación, que para eso nos eligieron y para eso estamos en las instituciones, es para solventar entre otros, este tema. ¿Qué hemos hecho? Pues recientemente, este jueves y viernes hemos tenido pleno. El anterior se llevó la ley de dinamización para el medio rural, que va a ser un instrumento muy importante para esa lucha contra la despoblación y bueno, para poder tocar temas tan importantes como es una fiscalidad diferenciada, que eso es muy importante en nuestra comunidad autónoma. ¿Eso qué significa? Ayudar a que las empresas vayan a sitios sin gente para que se instalen. Exacto. Vale, sí. vale. Bueno, entre otras cosas. Ya. Son una especie de bonificaciones también en algunas especies de impuestos. A ver, que nosotros tengamos, o sea, en el territorio no queremos ser más, pero tampoco menos. Correcto. Y que exista una igualdad con los que viven en otras zonas para que nosotros podamos desarrollar todos los servicios en el medio rural. Y además, como dicen los rojetes, una discriminación positiva, es decir, que como es un sitio con dificultades, que la gente que vaya allí que tenga unas particularidades, sobre todo de aquí, que es lo que interesa para que se puedan instalar. Bueno, efectivamente. Pues entonces vamos por buen camino. Vamos a ver, usted hace poco ha salido jefa de todo el partido en Teruel. Esta es la gorda, la pregunta gorda. Y respecto a su relación con el partido aragonés, que de todos he sabido que allí hay sus más y sus menos, los críticos, los no críticos, que si te lleva al juzgado, que si te mato, que si esto... ¿Usted qué es lo que va a hacer? ¿Usted va a acoger a todo el mundo? ¿Va a hacer una limpia total? ¿Va a empezar a cortar cuellos, cabezas? Bueno, en primer lugar, yo soy la presidenta del Comité Intercomarcal de la provincia de Teruel y soy la presidenta de todos los que forman parte de esta gran organización y este gran partido que es el Partido Aragonés, de los que están afiliados y de los que no, porque tenemos afiliados y tenemos simpatizantes y tenemos gente que sigue creyendo y que ha creído toda la vida en el Partido Aragonés. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que tiene que hacer un presidente y es aunar, y en este partido no sobra nadie, tenemos que luchar todos. 2023 está a la vuelta de la esquina, sí. Con esos comicios y esas elecciones que volverán a marcar de nuevo la vida política aragonesa y la de las demás comunidades autónomas, y de lo que se trata y como presidenta es de luchar, trabajar, y además sí que quiero decir que me acompaña un equipo maravilloso y que bueno, y entre todos seguiremos en la lucha con la ilusión y trabajando para que Teruel sea todavía más grande. ¿Y el jefe, el señor Aliaga, confía en usted o la está probando? Quiero decir, a ver cómo se mueve y cómo es esto, o tiene la confianza plena del jefe. Esto es una cosa que deberíais de preguntarle a la señora Aliaga, pero entiendo que yo creo que soy una persona bastante coherente y que se puede decir que bueno... Era una semibroma. Pero bueno, cuando tengáis oportunidad se lo preguntáis. Estaré encantada de escucharlo. No se preocupe usted, que aquí lo sentaremos aquí al señor Aliaga. Vamos a ver, queda un año para las próximas elecciones. ¿La vamos a volver a ver a usted allí? Yo estaré donde el Partido Aragonés quiera que esté. Ahora mismo el Partido Aragonés ha querido que esté en la presidencia de ese intercomarcal, quiso que estuviese encabezando la candidatura a Cortes de Aragón en 2019. Lo que nunca voy a hacer es ser un obstáculo en el Partido Aragonés. Me ha llevado aquí mis ganas, como he dicho antes, mis ganas de trabajar por los aragoneses y por los turolenses. Siempre he sido una persona muy activa, he estado en otras asociaciones vinculadas con mi profesión, con la abogacía, y yo estaré donde me mande el Partido Aragonés, porque al final de lo que se trata es de sumar, y cuando verdaderamente te importa tu tierra y que esto sea lo que tiene que ser, te da igual el lugar que ocupes, porque con trabajo todo es bueno. Bueno, yo soy un perro viejo y le auguro a este un futuro fantástico dentro de su partido. Eso se lo digo yo, ya se lo cobraré, ¿vale? De momento, para que nuestros espectadores la vayan conociendo mejor, vamos a hacer un test rápido que haremos a todos las personas que pasen por aquí y usted nos contesta lo más brevemente que se pueda. ¿Una ciudad para vivir?
Andorra, sin duda alguna. Sin duda. Bueno, una afición. Pues la verdad es que trabajar. Estos últimos años mi afición ha sido trabajar. Bueno, pues hay otras más bonitas, ¿eh? Pero bueno, en fin, no, allá usted. Un lugar para perderse La Aljafería. y una comida favorita. El Ternasco de Aragón. Creía que me iba a decir el carbón. No. No, porque el carbón no se come, ¿no? No. Bueno, el de los Reyes Magos. El de los Reyes Magos, es verdad, sí. Vaya, qué problemas teníamos cuando nos decían que nos iban a traer carbón, era que habíamos ido mal. Una canción De Teruel no es cualquiera de Carbonell. de Carbonilla, bueno, está bien. ¿Un libro que recomiende? Pues voy a recomendar 2. Muñecos de hielo y El abogado de pobres. Muy bien, pues eso está bien. No es uno, sino 2. 2. ¿Practica usted algún deporte? El patinaje. No me diga usted que es amiga de Sheila Herrero. Pues no somos amigas, pero sí que creo que vive vive en la zona en la que yo vivo aquí en Zaragoza, Bueno, en pues- la que tengo mi piso. Pues qué suerte, porque es una mujer a la que admiramos mucho. ¿Le gusta seguir la moda? Sí, me encanta, soy fan de la moda. Vale. ¿Y se viste usted con ropas de Aragón o con ropas de Andorra o...? Pues me he visto con ropa, suelo comprar, yo era una habitual de las marcas de siempre, Sí, vale, de sí, Amancio. Sí. Pero de aquí a una parte suelo comprar en el comercio local y la verdad es que la ropa, casi toda, es del comercio local de la zona, de mi zona. Eso es una buena cosa. ¿Tiene usted algún personaje histórico favorito? Jaime I, ¿Y cuál es el lugar más hermoso que haya visitado usted? Mazaleón. ¿Y música? ¿Qué tipo le gusta? Pues me gusta todo tipo de música, tampoco es que tenga el pop, es lo que más escucho. Es cierto que últimamente he asistido al concierto de Pablo Alborán, que me encanta. Este tipo de música, yo suelo escuchar todo este tipo de música. Bien. ¿El dinero da la felicidad? No, pero ayuda a pagar deudas. Eso es verdad. Ay. ¿Cuál es su serie favorita? Pues mi serie favorita es Friends, sin lugar a dudas, pues porque un familiar mío trabajaba en esta serie. O sea, es una en fin, vinculación sí, personal. Sí. ¿Le gustan a usted los animales? Sí, me gustan los animales y no soy muy de tener animales porque no tengo tiempo para cuidarlos, pero sí que he tenido un perro, el cual me ha acompañado 8 años de mi vida y que por desgracia falleció y bueno, pero lo he querido mucho y lo sigo queriendo. Pero en las cortes van a 4 patas los que le acompañan o van con 2. Una pregunta. En las cortes no hay animales. Hay de 2 patas. Hay personas, Bueno, compañeros. ¿Tiene usted alguna fobia? Sí, algunas sí, pero no se la voy a contar. Vale, o sea, es usted prudente. ¿Y un modelo para seguir usted como persona? Lo mismo. Lo mismo dice. Bueno, y si volviera a ser otra persona, ¿quién le gustaría a usted ser? Volvería a ser yo misma con mis defectos y mis virtudes. Pues entonces una cerveza que nos vamos a beber, porque esos son nuestros vicios y nuestras virtudes. ¿Y un sueño por cumplir que tenga usted? Que todo lo que estamos trabajando por Aragón se vea en realidad y se vea proyectado y sea eso más pronto que tarde. Es decir, queridos amigos, lo que les está tratando de decir nuestra invitada es que voten ustedes al Partido Aragonés. Sin ninguna duda. Porque así la tendremos más ocasiones de ver y además nos va a solucionar todo. Nos va a solucionar lo de la ropa, comprar en los comercios de cercanía. Los diputados van a ir a 4 patas cuando ella sea la jefa, porque así los veremos como más cercanos. En fin, bueno, que muchas gracias, Esther, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre y volveré cuando me invitéis. Y la cerveza que nos vamos a cascar. Exactamente. Bueno, hasta el próximo programa, amigos.